Hay palabras que parecen simples hasta que las escuchas en el momento exacto y te cambian la vida. Jesús pronunció una historia hace más de 2000 años. Muchos la tomaron como un mensaje religioso, pero unos pocos entendieron que escondía un código divino para crear prosperidad en la tierra. Napoleon Hill, siglos después, lo explicó en lenguaje mental. La fe convertida en acción produce riqueza. 2 hombres, 2 tiempos, una misma verdad. La mayoría busca consuelo en los textos sagrados, pero los sabios buscan principios, porque el consuelo alivia, pero el principio transforma. Esta parábola no trata solo de fe, trata de movimiento. Dios no premia al que espera, premia al que se atreve a sembrar. Y ese acto, sembrar, es una declaración de confianza más poderosa que 1000 oraciones sin acción. Respira. Mientras escuchas, imagina que cada palabra es una semilla. Algunas caerán en tierra seca, otras germinarán en tu espíritu. Las que florezcan cambiarán la manera en que ves tu trabajo, tu dinero y tu propósito. Porque esta no es una parábola sobre monedas, es una parábola sobre ti. Hay verdades que se revelan solo cuando la tierra interior está lista para recibirlas. Jesús no hablaba de monedas cuando contó la parábola de los talentos, hablaba del alma. Cada talento representaba un fragmento del espíritu creador, una porción del poder divino que habita en todo ser humano. Lo que el amo entregó no fue riqueza material, sino la oportunidad de demostrar confianza. El talento era una semilla, y cada siervo debía decidir si la dejaba morir o la hacía florecer. El primero comprendió el mensaje sin palabras. No esperó promesas ni garantías. Sembró, regó, se movió. Su fe no fue un pensamiento, fue acción. Y el universo, que responde al movimiento, multiplicó su siembra. El segundo hizo lo mismo, y aunque recibió menos, actuó con la misma intensidad. Porque la abundancia no se mide en cantidad, sino en movimiento. El Creador no observa cuántos talentos posees, sino cuánto movimiento generas con los que ya tienes. Esa es la primera ley del crecimiento espiritual y financiero. Lo que se mueve, vive. Lo que se detiene, muere. El tercero, en cambio, escuchó el eco del miedo. Su mente le susurró que era mejor guardar que perder, proteger que arriesgar. Y así, cavó un hoyo en la tierra de su alma, enterrando su don junto con su propósito. Creyó que la prudencia era sabiduría, sin saber que el miedo disfrazado de lógica es la forma más silenciosa de autodestrucción. Lo que no se comparte, se marchita. Ese es el error que millones cometen cada día. Guardan sus ideas, sus dones, sus sueños, pensando que un día perfecto llegará. Pero el día perfecto no existe. Existe el instante presente, y ese instante es el único terreno fértil del universo. Todo lo demás es tierra estéril hecha de excusas. Jesús dijo, al que tiene se le dará más. Muchos lo interpretan como injusticia, pero en realidad es una ley de vibración. El movimiento atrae más movimiento. Quien siembra, expande su campo. Quien teme, lo reduce hasta desaparecer. Napoleon Hill lo llamó la acción persistente guiada por la fe. No basta con creer, hay que moverse. La fe que no se traduce en acción es solo deseo disfrazado de esperanza, y el deseo sin dirección es viento que no mueve molinos. La fe, en cambio, mueve montañas porque transforma la energía invisible en resultados visibles. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces enterraste tu semilla por miedo al juicio, al fracaso o al rechazo? Tal vez dijiste, aún no estoy listo, sin darte cuenta de que cada vez que pospones, le robas vida a tu propósito. El aplazamiento es una tumba disfrazada de paciencia. El hombre que enterró su talento no era malo, solo tenía miedo. Miedo a equivocarse, miedo a ser juzgado, miedo a no ser suficiente. Y ese miedo lo hizo confundir inmovilidad con seguridad.
Pero la seguridad es una ilusión creada por el ego para evitar el crecimiento. Ninguna semilla florece si no se expone a la lluvia y al sol. El Creador no pide perfección, pide movimiento. Cuando actúas con fe, incluso sin saber cómo terminará, estás declarando al universo: confío en que mi semilla encontrará su suelo. Esa confianza es la moneda más valiosa del reino espiritual. La semilla, al romperse bajo tierra, no se queja por perder su forma. Entiende que morir en lo pequeño es la única manera de nacer en lo grande. Así también es el proceso de la abundancia. Debes soltar tu forma anterior para manifestar una más elevada. Por eso, el talento enterrado simboliza la energía no usada, el potencial no expresado, el sueño no vivido. La vida no castiga al que tiene poco, castiga al que no mueve lo que tiene. La inacción es la mayor traición al don que recibiste. Los millonarios que comprendieron esta parábola dejaron de pensar en el dinero como fin. Ellos ven el dinero como una semilla que debe moverse, circular, transformarse. Entendieron que la riqueza no es acumular, sino multiplicar, porque lo que se estanca se pudre y lo que circula con propósito florece. Si guardas tu semilla por miedo, la estás condenando al olvido. La energía del universo no premia la protección, premia la expansión. Dios no bendice lo estático, bendice lo que vibra en movimiento. Esa es la diferencia entre tener fe y tener miedo. La fe se mueve, el miedo se esconde. Cada acción que haces con fe, por pequeña que parezca, abre un portal invisible. El acto de sembrar ya contiene la promesa de la cosecha. El universo no necesita ver el fruto para recompensarte, solo necesita ver la intención activa. Por eso, los grandes creadores, los visionarios, los que transforman su destino, no esperan, se arriesgan. Caen, aprenden, vuelven a sembrar, y cada intento los acerca más al diseño original que Dios trazó para ellos. Porque el fracaso, en realidad, es solo una semilla que aún no florece. Tal vez hoy tú también tengas una semilla escondida, una idea, un talento, un propósito dormido. No la juzgues por su tamaño ni la compares con la de otros. Toda semilla lleva en su interior un bosque, pero solo si se atreve a romperse. Respira, mira tus manos. Todo lo que tienes ya es suficiente para comenzar. No esperes la oportunidad perfecta. Crea movimiento y la oportunidad aparecerá. La ley divina no responde a la espera, responde al movimiento con propósito. Este es el momento de recordar que la prosperidad no comienza en la billetera, sino en el corazón que decide creer otra vez. Si Dios te dio una semilla, fue porque sabe que tienes la capacidad de hacerla florecer. Solo necesitas moverla. Mientras escuchas estas palabras, pregúntate, ¿qué parte de tu vida está esperando que te muevas? Tal vez no te falta dinero, te falta siembra. Tal vez no te falta tiempo, te falta dirección. El milagro no sucede cuando oras por más, sino cuando usas lo poco con fe. Y si algo de este mensaje tocó tu espíritu, escríbelo en los comentarios. Cuéntame qué semilla estás dispuesto a mover hoy, porque cuando lo declaras, lo activas. Cuando escribes desde la fe, el cielo toma nota. Déjalo en los comentarios con esta frase: hoy decido mover mi semilla con fe. Así abrimos juntos el primer portal de acción y abundancia. Todo lo que respira se mueve. El universo no conoce la quietud. Los ríos fluyen, el viento danza, las estrellas giran sin detenerse. Solo el ser humano insiste en detenerse por miedo, por duda, por lógica. Y en ese instante de parálisis, la abundancia se disuelve, porque la vida misma es un flujo constante que solo recompensa a quien se atreve a avanzar. El movimiento es la oración más poderosa que existe. No necesita palabras, solo intención. Cada paso dado con propósito emite una frecuencia que el universo reconoce como fe activa.
Por eso Jesús no elogió al más religioso, sino al más fiel. La fidelidad no se mide en palabras, sino en movimiento. Napoleon Hill lo llamaba acción dirigida con fe. Esa acción no siempre produce resultados inmediatos, pero siempre genera expansión. El movimiento espiritual no se mide en dinero, sino en crecimiento interior. Cada vez que actúas, aunque tropieces, estás enviando un mensaje al cielo. Confío, sigo, creo. Y el cielo responde con puertas que antes estaban cerradas. Mucha gente confunde esperar con tener fe, pero la fe no espera, la fe avanza. La fe se lanza incluso cuando el camino aún no se ve. El agua no espera ver el valle antes de fluir, simplemente fluye y crea el camino. Así funciona el principio de la prosperidad. Primero te mueves, luego el universo acomoda el terreno. El miedo, en cambio, paraliza. Te convence de que detenerte es prudente. Te hace creer que la inacción es seguridad, pero la seguridad es solo una jaula con paredes invisibles. Nada muere más rápido que un sueño que dejó de moverse. Por eso, el Creador multiplica lo que vibra y disuelve lo que se congela. Cuando Dios ve movimiento, abre caminos. No importa si tus pasos son torpes, lo importante es que no te detengas. El universo se expande con el ritmo de tu fe. Cada acción es una nota en la sinfonía divina del propósito. Quien deja de moverse, deja de sonar. El hombre que enterró su talento creyó que la quietud lo protegería. Pero la quietud no protege, corrompe. El oro enterrado pierde brillo. La semilla guardada se pudre. La idea no ejecutada se desvanece. El miedo al fracaso es la tumba de los milagros. Y quien teme perder lo poco que tiene, pierde la oportunidad de tener mucho más. El movimiento no es solo físico, también es mental y espiritual. Empieza con un pensamiento alineado con la fe. Cuando decides pensar diferente, ya estás en movimiento. Y cuando ese pensamiento se traduce en acción, la materia obedece. El universo se mueve al ritmo de tu convicción. Muchos rezan pidiendo oportunidades, pero no se mueven cuando la oportunidad llega. Piden luz, pero no encienden la vela. Piden cosecha, pero no siembran. El cielo no responde a los que esperan milagros, sino a los que actúan como si el milagro ya estuviera hecho. El movimiento es el lenguaje secreto de la fe. El agua que fluye se mantiene pura. La que se estanca, se pudre. Lo mismo ocurre con la energía. Tu mente necesita moverse, aprender, crear, servir. El dinero necesita moverse, circular, producir valor. La vida necesita moverse o deja de sentirse viva. Napoleon Hill observó esto con precisión. El hombre que espera el momento perfecto nunca empieza, y quien nunca empieza ya fracasó. Esa frase resume la tragedia de millones, la parálisis por análisis, pensar demasiado, dudar demasiado, planear tanto que nunca actúan. La indecisión es el enemigo número 1 de la prosperidad, pero cuando rompes esa barrera y das el primer paso, algo cambia en el aire. Tu energía vibra diferente. El universo detecta tu movimiento y reorganiza las piezas invisibles. Las coincidencias aparecen, las personas correctas surgen, las puertas se abren. Nada de eso es suerte, es sincronía divina provocada por tu fe en acción. Hay quienes dicen, cuando tenga dinero me moveré, pero el universo responde, muévete y el dinero llegará. Primero el paso, luego el camino. Primero la siembra, luego la cosecha. La ley del movimiento no espera tu comodidad, espera tu decisión. Cuando sientas miedo, muévete igual. El valor no nace en la ausencia del miedo, sino en la acción que lo desafía. Cada paso que das es una declaración espiritual que dice, confío más en Dios que en mi temor. Y esa declaración tiene poder creativo. Los cielos se abren ante el alma que se atreve a moverse con fe. El secreto no está en correr,
sino en mantener el flujo. Un pequeño movimiento constante vale más que una gran acción ocasional. La consistencia vence al talento dormido. Quien avanza cada día un poco termina donde otros solo soñaron llegar, porque la energía fiel en lo poco es siempre multiplicada. Todo lo que deseas ya existe en forma potencial, pero ese potencial solo se activa cuando lo empujas hacia el mundo físico. El pensamiento se convierte en riqueza cuando se viste de acción. La fe se convierte en poder cuando se mueve. Y ese movimiento crea la realidad que antes parecía imposible. La ley del movimiento enseña que no puedes recibir lo que no estás dispuesto a mover. Si no mueves tu energía, tu mente, tu don, la vida no puede multiplicarlos. El cielo confía más en los que actúan que en los que solo piden. Por eso, el Creador bendice el paso, no la intención. Cada paso es una oración viva. El hombre que actúa se equivoca, pero aprende. El que no actúa se estanca y se oxida. El error te enseña, la inacción te borra. Por eso los ricos no temen perder, temen quedarse inmóviles. Ellos saben que el dinero no se pierde, solo cambia de manos según el movimiento. Respira, mira tu vida. ¿Dónde dejaste de moverte? ¿En qué parte de tu camino enterraste la acción? Hoy puedes volver a empezar. El universo no te castiga por detenerte, te invita a retomar el flujo. Si estas palabras te están recordando algo que habías olvidado, escríbelo en los comentarios. Decláralo con fe. Hoy decido volver a moverme con propósito. Porque cuando escribes, sellas una decisión espiritual, y cada decisión alineada con la fe abre un nuevo flujo de abundancia en tu vida. Arriesgar no es locura, es fe en movimiento. Quien teme perder, ya ha perdido. Porque la vida no se entrega a los prudentes, sino a los valientes. El riesgo no es enemigo de la fe, es su vehículo. Cada paso incierto es una conversación entre tu alma y Dios, donde el Creador te pregunta, ¿confías lo suficiente para moverte sin ver? El riesgo sagrado no busca destruirte, busca revelarte. Es el fuego que quema lo que ya no sirve para que florezca lo que eres. Cuando el alma se expone al riesgo, se libera de las cadenas del control y empieza a vibrar en su frecuencia más alta. La confianza. Esa confianza es el puente invisible entre el pensamiento y la manifestación. Por eso, quien se atreve a actuar con fe, transforma su destino. Napoleon Hill decía que todo gran logro nace del coraje de comenzar. Y comenzar siempre es un riesgo. La mente teme lo desconocido, pero el espíritu lo reconoce como su hogar natural. Porque la expansión no ocurre en lo seguro, sino en lo incierto. Ahí donde tu lógica se detiene, empieza la mano de Dios. El riesgo sagrado es saltar cuando tu mente dice, no puedo, y tu alma responde, sí, pero confío. Es invertir cuando el miedo grita, no estás listo, y aún así plantar tu semilla. Es levantarte cada vez que caes, porque sabes que la fe no fracasa, solo te redirige. Cada pérdida aparente es solo una lección disfrazada de derrota. Nada se pierde realmente cuando actúas desde la fe. Quien evita el riesgo por miedo a fallar, también evita la posibilidad del milagro. El milagro ocurre en la intersección entre el movimiento y la incertidumbre. Cuando das un paso sin ver el camino, creas el camino. Así funciona el reino espiritual. Primero la acción, luego la evidencia. Los milagros no se planifican, se provocan. El riesgo te desnuda del ego, te enseña que no controlas el resultado, solo la intención. Y cuando sueltas el control, la vida responde con sincronicidades. Las piezas se acomodan, las personas correctas aparecen, la oportunidad llega. El universo ama a quien se atreve. El miedo a perder es una sombra creada por la mente para protegerte del crecimiento. Pero el crecimiento no cabe en la comodidad.
Cada vez que eliges lo seguro, le dices a Dios, no confío en tu provisión. Y cada vez que te arriesgas con fe, le dices, creo en tu abundancia más que en mi miedo. Esa declaración tiene poder creador. El riesgo sagrado no significa actuar sin sabiduría, sino actuar sin parálisis. No se trata de lanzarte sin pensar, sino de no dejar que el pensamiento te congele. La intuición es la brújula del alma, y solo se activa cuando caminas. Mientras permaneces inmóvil, la intuición se apaga. El movimiento es el interruptor que enciende la guía divina. Jesús confió su mensaje a 12 hombres comunes. No eligió a sabios, ni a ricos, ni a fuertes. Eligió a los que estaban dispuestos a dejarlo todo y caminar por fe. Cada uno de ellos arriesgó su estabilidad por propósito. Y ese riesgo fue la semilla del mayor movimiento espiritual de la historia. Así también ocurre contigo. Tu llamado no se cumplirá en el terreno del miedo, sino en el campo del riesgo. Dios no usa a los más preparados, sino a los más dispuestos, porque la disposición es la forma más pura de fe. Cuando dices sí, el cielo se encarga del cómo. Napoleon Hill observó que el éxito llega a quien toma decisiones rápidas y firmes, y fracasa quien posterga eternamente. Cada decisión inmediata basada en fe abre una puerta que la duda mantuvo cerrada. El riesgo es esa llave invisible. La indecisión es la cadena que la bloquea. Rompe la cadena y la puerta se abrirá sola. Recuerda, toda semilla, antes de brotar, debe romper su cáscara. Esa ruptura es el riesgo sagrado. La semilla no sabe si encontrará sol o tormenta, pero se abre igual. Y en esa apertura se convierte en árbol. Así funciona la expansión espiritual. Te rompes para florecer. Muchos oran pidiendo señales, pero las señales no llegan antes del movimiento, llegan después. El riesgo activa la evidencia. Dios no revela el puente hasta que das el primer paso. Esa es la esencia de la fe, moverte aunque no veas. El riesgo es la alquimia del propósito. Transforma el miedo en sabiduría, la duda en visión, la pérdida en poder. Nada evoluciona sin fricción. El oro se forja en el fuego, no en la sombra. Así también tu carácter se pule en los riesgos que aceptas. El que arriesga descubre su verdadera identidad. El que se protege demasiado vive en una versión reducida de sí mismo. El alma no vino a sobrevivir, vino a crear. Y la creación exige valentía. Quien no se arriesga a perder, se condena a repetir. Dios no busca valientes sin miedo, busca valientes que actúan a pesar del miedo, porque el miedo es solo la señal de que estás cruzando una frontera espiritual. Cada vez que lo atraviesas, algo en ti se eleva. Esa expansión es la recompensa del riesgo sagrado. Por eso, quien arriesga por fe, nunca pierde realmente. Respira, piensa en ese sueño que has postergado por temor. Visualízalo frente a ti como una semilla que te pide movimiento. Ahora decide, ¿seguirás protegiéndola bajo tierra o la plantarás bajo el cielo? El momento perfecto no llegará. Tú lo creas al moverte. Si estas palabras encendieron algo en tu interior, escríbelo en los comentarios. Decláralo con poder. Hoy elijo arriesgar con fe, porque lo que se declara con convicción se manifiesta. Y cuando compartes tu decisión, inspiras a otros a romper su miedo también. El riesgo sagrado compartido se convierte en movimiento colectivo de fe. La grandeza no se mide en tamaño, se mide en fidelidad. Jesús no dijo fiel en lo mucho, dijo fiel en lo poco. Esa frase encierra una de las leyes más poderosas del universo. Lo pequeño que cuidas con amor se convierte en grandeza bajo la mirada divina. Porque la abundancia no llega de golpe, se confía paso a paso a los corazones constantes. La mayoría espera tener más para comenzar, sin entender que el más llega cuando comienzas. El cielo no entrega millones a quien desprecia los centavos.
No concede grandes visiones a quien ignora las tareas simples. El universo prueba tu fidelidad con lo mínimo antes de confiarte lo máximo, y quien falla en lo pequeño pierde el privilegio de lo grande. Napoleon Hill lo llamaba la ley de la preparación invisible. Cada acto cotidiano, cada decisión, cada hábito está moldeando tu capacidad de administrar la abundancia. Si no eres disciplinado con una pequeña meta, ¿cómo sostendrás un sueño mayor? El éxito no llega por deseo, llega por preparación. Y la preparación se demuestra en los detalles que nadie ve. Jesús no admiraba la cantidad, admiraba la constancia. El que duplicó 5 talentos y el que duplicó 2 recibieron la misma recompensa. El Creador no mide resultados absolutos, mide esfuerzo proporcional. En el reino espiritual, el rendimiento importa más que la cantidad. Por eso, tu 1 vale tanto como el 5 de otro si lo multiplicas con fe. La fidelidad en lo poco es la puerta del crecimiento compuesto. Cada acción pequeña repetida con intención se convierte en una fuerza imparable. La gente busca fórmulas mágicas, pero la verdadera magia está en la constancia. No hay éxito sin disciplina espiritual. Cada día que haces lo correcto sin aplausos, estás entrenando tu alma para lo eterno. El universo observa cómo tratas lo pequeño. La energía no distingue entre $1 y $1.000.000. Distingue entre intención y descuido. Si eres negligente con lo mínimo, la vida no te confía lo máximo, porque el desorden externo refleja la confusión interna. Y la prosperidad no habita donde reina el caos. El trabajo humilde, la idea pequeña, el gesto sencillo, todo es campo sagrado. Ahí se mide tu verdadero carácter. No importa cuánto hagas, sino cómo lo haces. Si pones amor, entrega y propósito en cada tarea, transformas lo ordinario en altar. El cielo multiplica lo que haces con excelencia. El mundo celebra los resultados visibles, pero Dios celebra los procesos invisibles. Cuando nadie te aplaude, Él te observa. Cuando sientes que tus esfuerzos no importan, Él los cuenta. Nada se pierde en el reino espiritual. Cada acto de fidelidad silenciosa es una semilla que florecerá en su tiempo. Fiel en lo poco significa no rendirse cuando el avance parece invisible. Significa seguir sembrando aunque la tierra parezca seca. Significa trabajar con la misma pasión en la escasez que en la abundancia, porque la fe no depende del clima, depende de la convicción, y el universo siempre recompensa al que persevera sin garantías. Los millonarios que comprenden esta ley viven por principios, no por emociones. Ellos no esperan motivación, crean disciplina. Saben que la prosperidad es una consecuencia, no una casualidad. No llegaron a la cima por suerte, sino por fidelidad constante. Lo que los diferencia no es talento, es compromiso. Napoleon Hill escribió que el éxito es la suma de esfuerzos pequeños repetidos día tras día. Cada pequeño acto es una afirmación de fe. Cuando te levantas temprano, cuando estudias, cuando agradeces, cuando cumples tu palabra, estás multiplicando tus talentos invisibles y lo invisible siempre precede a lo visible. Primero se expande el espíritu, luego llega la materia. Fiel en lo poco también significa ser agradecido. El agradecimiento multiplica lo que toca. Quien agradece lo pequeño abre espacio para lo grande. Quien se queja de lo poco bloquea el flujo de la abundancia. El universo no responde a la queja, responde a la gratitud. A veces Dios te detiene en lo pequeño para probar tu enfoque. Si no aprendes a valorar el proceso, no estás listo para la cosecha. El tiempo de espera no es castigo, es entrenamiento. Cada demora tiene un propósito escondido, enseñarte a ser fiel cuando nadie mira. Y cuando aprendes eso, el crecimiento se vuelve natural. La fidelidad también significa cuidar tus pensamientos. La mente es un campo fértil.
Cada idea que siembras crece. Si siembras queja, cosechas escasez. Si siembras gratitud, cosechas expansión. Tu fidelidad mental determina tu realidad física. Jesús confió sus talentos a siervos distintos según su capacidad. No fue injusticia, fue sabiduría. Dios nunca te da más de lo que puedes administrar. Cuando demuestras fidelidad con lo poco, Él amplía tu capacidad. La abundancia llega como consecuencia de tu madurez espiritual. Ser fiel en lo poco también implica integridad. Hacer lo correcto incluso cuando nadie lo ve. Cumplir tu palabra, respetar tus valores, mantener la pureza de intención. El universo no premia la astucia, premia la coherencia, porque lo que haces en secreto resuena en público. Recuerda, la prosperidad no comienza con 1.000.000, comienza con una decisión. Esa decisión se llama fidelidad. Si eres fiel hoy, aunque tengas poco, estás construyendo el cimiento para lo mucho. Y cuando llegue, no te destruirá, porque tendrás carácter para sostenerlo. La abundancia sin fidelidad es ruina disfrazada de éxito. La fidelidad es la prueba silenciosa del alma. Te enseña a confiar en tiempos inciertos y a actuar con excelencia en lo ordinario. No hay límites para quien domina la constancia. El universo confía en los que cumplen, no en los que prometen. Por eso los fieles se convierten en los nuevos administradores de la luz. Respira, mira tus manos y observa lo que ya tienes, poco o mucho, pero tuyo. Agradece y muévelo con amor, porque cada acto de fidelidad hoy es una semilla que mañana se llamará milagro. El cielo no olvida a los que son fieles cuando nadie los ve. Si estas palabras resonaron contigo, escríbelo en los comentarios. Decláralo con poder. Soy fiel en lo poco y digno de lo mucho. Comparte esta afirmación para bendecir a otros, porque cuando uno declara fidelidad, el cielo confía en él. Y la comunidad que se compromete con lo pequeño crea un movimiento de prosperidad que no se puede detener. Toda ley divina responde al movimiento. Nada florece en reposo. El alma que se atreve a moverse, aunque tiemble, activa las fuerzas invisibles que dormían a su alrededor. El universo observa el acto, no el tamaño del paso. Un paso con fe vale más que 1000 intenciones sin acción. El movimiento no solo cambia tu entorno, cambia tu identidad. Cada acción repetida con propósito reescribe tu mente y reprograma tu energía. Por eso, cuando decides moverte, el cielo comienza a reorganizar tus circunstancias. No es magia, es correspondencia. Tu vibración llama a las oportunidades que coinciden con ella. Napoleon Hill lo explicaba como la ley de causa y efecto mental. Cada pensamiento impregnado de fe genera su equivalente físico, pero el pensamiento sin acción es semilla sin tierra. La acción es el puente entre lo invisible y lo tangible, y quien camina ese puente recoge los frutos de su propio movimiento. Jesús lo dijo de forma simple: al que tiene se le dará más. El tener no se refiere a posesión, sino a conciencia. El que tiene fe en movimiento recibe más expansión. El que se queda esperando pierde incluso lo que tenía, porque la energía estancada se disuelve. El reino de Dios es flujo, no quietud. El movimiento es obediencia espiritual. No se trata de correr, sino de fluir con el ritmo divino. Hay tiempos para sembrar y tiempos para cosechar, pero nunca tiempos para rendirse. Cada acción fiel, por pequeña que parezca, suma a una ola invisible de creación, y esa ola te sostiene cuando tus fuerzas parecen agotarse. Muchos se detienen justo antes de la manifestación, renuncian cuando la tierra está a punto de abrirse, pero la semilla que no resiste la oscuridad no merece la luz. La perseverancia es la fe demostrada en movimiento continuo. Ahí se oculta la verdadera recompensa. El movimiento te convierte en canal.
La abundancia no pasa por los que acumulan, sino por los que fluyen. Cuando das, sirves o compartes, te conviertes en corriente divina, y toda corriente es renovada sin cesar. El que retiene se seca, el que da se multiplica. El dinero, la oportunidad y la inspiración siguen el mismo principio. Se acercan a quien se mueve con propósito, se alejan de quien se detiene por miedo, porque la energía reconoce su reflejo. El movimiento es el imán más poderoso del universo. Dios no recompensa la intención pasiva, recompensa la fe en acción. Cada vez que te mueves por propósito, estás honrando la chispa divina que llevas dentro. La recompensa no siempre llega en forma de dinero, a veces llega como paz, claridad o expansión del alma. Y esa expansión es el verdadero tesoro. La riqueza es solo un símbolo de una mente que ya decidió crecer. El movimiento purifica, disuelve la duda, limpia el miedo, ilumina la mente. El alma en acción vibra en una frecuencia que el universo reconoce como gratitud viva. Por eso, moverte no es solo un acto humano, es una forma de oración dinámica. Caminar con fe es rezar con los pies. La recompensa del movimiento no llega a los más inteligentes, sino a los más fieles. Dios no busca velocidad, busca constancia. El río no se pregunta si llegará al mar, simplemente fluye. Y por ese fluir se convierte en parte del océano. Así también tú, cuando fluyes con propósito, te fundes con la abundancia del Creador. Napoleon Hill decía: el éxito llega a los que hacen más de lo que se les paga. Esa es la esencia del movimiento consciente. Dar más de ti no por obligación, sino por amor al principio. El universo no olvida el exceso de bondad. Cada acto de servicio activa una recompensa equivalente. Cuando das sin esperar, el cielo te devuelve multiplicado. Esa multiplicación no se puede medir porque no depende de cuentas bancarias, sino de expansión interior. Cada vez que te mueves con propósito, la vida conspira a tu favor. Nada se pierde cuando actúas con fe, porque todo movimiento fiel deja huellas eternas. La vida honra al que no se detiene. El movimiento es también una prueba. Dios observa si sigues avanzando cuando no ves resultados. Porque la fe verdadera no necesita evidencia para actuar. Actúa primero y luego la evidencia aparece. Esa es la fórmula oculta de la manifestación divina. Mira la naturaleza, nada se detiene. Las estaciones cambian, los árboles se renuevan, el sol se levanta aunque nadie lo aplauda. Esa es la disciplina de la creación, fluir, moverse, renacer. Así también debes moverte tú, incluso cuando nadie lo note. El movimiento no siempre se traduce en éxito inmediato. A veces se traduce en sabiduría, en fortaleza, en una mente más clara. Cada paso deja una marca en tu alma. El camino no te transforma cuando llegas, sino mientras avanzas. La recompensa no está al final, está en el acto de moverte. Cuando eliges moverte con propósito, creas herencia espiritual. Tu vida se convierte en ejemplo para otros que aún dudan. Tu fe en acción despierta la fe dormida de los que te observan. Así, el movimiento de uno se transforma en el despertar de muchos. Esa es la verdadera multiplicación divina. Recuerda esto. La vida no premia a los que saben, premia a los que hacen. No necesitas entenderlo todo, solo creer lo suficiente para dar el primer paso. Cada paso activa una nueva capa de favor. Cada movimiento genera un eco en el cielo, y ese eco, tarde o temprano, regresa como milagro. Respira, mira hacia adelante. Tal vez hoy no veas el fruto, pero estás en el camino correcto. La tierra se abre lentamente a quienes no se rinden, y la recompensa del movimiento es vivir en sincronía con la abundancia de Dios.
Si este mensaje encendió tu fe, escríbelo en los comentarios. Decláralo con poder: mi movimiento es mi oración. Porque cuando compartes tu decisión, inspiras a otros a levantarse también. Comenta, comparte y deja tu huella en esta conversación divina. La comunidad que se mueve unida crea milagros colectivos. Has llegado hasta aquí, no por casualidad, sino por llamado. La parábola que escuchaste no fue una historia, fue un espejo. Cada talento representa una parte de ti que el miedo intentó enterrar y que hoy, por fin, decide renacer. Dios no te trajo hasta este mensaje para informarte, sino para activarte. La fe no se alimenta de palabras, sino de pasos. Y tú, al escuchar esto, ya diste el primero. Jesús reveló el principio, Napoleon Hill explicó el proceso, y tú ahora estás invitado a aplicarlo. La abundancia no es un premio para unos pocos, es una consecuencia para los fieles. No necesitas tenerlo todo, solo mover lo que ya posees. Cada semilla que siembras en fe, cada talento que decides multiplicar, es un voto de confianza en el diseño divino. El universo no te debe nada, te está esperando. No sigas esperando el momento perfecto. El momento es ahora. Dios no bendice la indecisión, bendice el movimiento. La vida está llamando a tu puerta con nuevas oportunidades, pero solo se abrirá si tú das el paso. Decide moverte, arriesgarte, creer otra vez. Porque en el reino espiritual, la decisión es el primer milagro. Cuando eliges actuar con fe, no solo cambias tu vida, cambias tu linaje. Tu movimiento se convierte en testimonio para tus hijos, tus amigos, tu comunidad. Eres parte de una generación que está recordando que la espiritualidad también es acción. Trabajar, servir, crear, prosperar. Todo eso también es adoración. Y Dios sonríe cuando ve a sus hijos multiplicando la luz que Él sembró en ellos. Cierra los ojos un instante. Respira profundo. Imagina que sostienes tus talentos en las manos, tus ideas, tu tiempo, tu energía, tu voz. Ahora di en silencio o en voz alta: Padre, gracias por confiar en mí. Hoy decido mover lo poco que tengo con fe. Prometo ser fiel en lo pequeño y digno de lo grande. Mi movimiento será mi oración y mi acción, mi adoración. Siente cómo tu cuerpo vibra. Eso que sientes no es emoción, es expansión. Es la señal de que el código ya se activó. Ahora comparte esta energía. No guardes esta luz solo para ti. Comenta aquí abajo con poder y convicción: hoy decido multiplicar lo que el cielo me confió. Escríbelo para sellar tu compromiso espiritual. Y si este mensaje tocó algo profundo en tu alma, deja tu like, suscríbete y comparte este video con alguien que esté a punto de rendirse. Porque cuando bendices a otro con luz, esa misma luz regresa multiplicada a tu vida. Recuerda, la fidelidad en lo poco abre el portal a lo mucho. Tu tiempo es ahora. Tu talento es el terreno y Dios es el dueño de la cosecha. Nos vemos en el próximo Código Espiritual, donde seguiremos despertando juntos los principios invisibles que crean una vida visible de propósito, riqueza y fe. Comenta, comparte, suscríbete y deja que tu movimiento hable por tu fe.